Después del reinado de los míticos reyes conocidos como los Sem-Suhor, aquellos que ayudaron al dios Horus en su batalla contra el sanguinario dios Set, y que según se narra eran seres semidivinos, llegó el primer faraón de Egipto. Se llamaba Menes, y según algunos, también recibía el nombre de Narmer. Durante el reinado de sus predecesores, el Alto y Bajo Egipto ya estaban en gran parte unificados. La llegada de Menes sirvió para consolidar esta gran unificación. El proceso había comenzado mucho tiempo atrás, milenios antes, durante el reinado del sabio dios Horus, hijo de Isis y Osiris. Horus fue el que derrotó al dios Set en una justa contienda. Horus y Set estaban unidos por fuertes lazos familiares, pero las pasiones divinas provocaron un gran conflicto entre ambos, el cual desembocó en una épica batalla entre ambos por el control de Egipto. La llegada de Menes se produjo alrededor del año 3000 antes de nuestra era. Con su aparición estaba naciendo la primera dinastía del Egipto faraónico. Menes fue el primero de estos faraones. Él fue quien recibió el testigo de los seguidores de Horus, los míticos reyes Sem-Suhor. La sociedad egipcia de la época hacía gala de una gran capacidad de organización. Esta habilidad de la población egipcia para organizarse, era el resultado de muchos milenios de obligada colaboración entre lo que comenzaron siendo pequeñas comunidades agrícolas. Estos grupos de campesinos estructuraban sus vidas en torno a las orillas del Nilo, el divino río dador de vida. Aquellas pequeñas comunidades de egipcios primitivos colaboraban eficientemente en las tareas agrícolas, con el objetivo de optimizar la producción agrícola y ganadera, y con la hábil gestión y aprovechamiento de los escasos recursos que disponían en aquella época. Para ello ingeniaron complejos sistemas de canales, con los cuales lograron convertir en cultivables grandes porciones de terreno, gracias al sabio aprovechamiento de las periódicas crecidas del Nilo. Con el tiempo estas pequeñas comunidades de campesinos fueron evolucionando hacia un sistema más complejo de organización. El país entero en aquella lejana época, estaba dividido en distritos llamados nomos, los cuales tenían un servicio administrativo propio de cada uno, pero coordinados con el resto. Cada distrito administrativo era gobernado por un jefe de la administración local. Este personaje era siempre designado por el faraón, y entre sus funciones estaban las de supervisar la irrigación, asignar las tierras cultivables en proporción al volumen de la inundación de la temporada, y también desempeñaba la necesaria tarea de recaudar impuestos. El faraón gobernaba sobre toda esta complejidad. Se cree que llegaron a existir 42 nomos diferentes, 22 en el Alto Egipto y 20 en el Bajo. El faraón Menes estableció su residencia real en la recién construida ciudad de Menfis, capital del primer nomo, para desde allí controlar el recién unificado Egipto. Según narran los escritos que nos legó el gran historiador griego Heródoto, los sacerdotes egipcios le contaron la historia de una de las hazañas más grandes ocurridas bajo el reinado del faraón Menes, y tal vez de todos los tiempos. Esto es lo que nos contó Heródoto. Por aquel entonces, el río discurría a lo largo de grandes dunas, serpenteando en dirección a Libia. Menes logró la desviación del caudaloso río hacia el sur, a unos 100 estadios aguas arriba de Menfis, gracias a la construcción de varios diques. De esta forma sacó al río de su viejo cauce, y consiguió que la corriente fluyera por un canal, entre el mar de dunas. Aún hoy los persas observan recelosos esta desviación, y el nuevo cauce del río, y lo vigilan durante todo el año. Saben que si el río consiguiera romper el dique, Menfis correría un gran peligro de inundarse. Cuando Menes, el primer rey, hubo desecado el viejo cauce, fundó inmediatamente en esa llanura esta ciudad, que hoy se llama Menfis. La ciudad se encuentra en la parte estrecha de Egipto, que rodea la ciudad, precisamente al norte y oeste, ya que al este corre el Nilo. Además el primer faraón, Menes, hizo excavar un gran lago para que se alimentara de las aguas del río. Esta fue la historia que le contaron los antiguos sacerdotes al gran historiador Heródoto de Halicarnaso, considerado por muchos el auténtico padre de la historia, allá por el año 450 antes de nuestra era. Además de la impresionante construcción de los diques, para drenar de esta forma las áreas pantanosas de la ciudad de Menfis, y al mismo tiempo crear lo que en el futuro sería considerado el primer lago artificial del mundo, este faraón edificó la ciudad de Sedet, hoy llamada Al-Fayum.
También se atribuye a este gran faraón la construcción de un gran templo dedicado al dios Ptah, el gran maestro constructor, el inventor de la albañilería y patrón de arquitectos y artesanos. Asimismo, Menes fue el faraón que ordenó la construcción de la necrópolis de Saqqara, allí en la antigua ciudad de Memphis, y allí terminaría siendo enterrado, ya hace más de 5000 años. Pocos son los antiguos textos que han logrado llegar hasta nuestro presente, y muchos, tal vez demasiados, los que se han perdido o deteriorado irremediablemente durante el transcurso de los siglos. Es una verdadera lástima. Aún así, las pocas historias que han llegado hasta nosotros son de gran belleza, narran grandes gestas. En muchos aspectos algunas de estas antiguas sociedades no superaban con creces. Tras el fallecimiento del gran faraón Menes le sucedería el faraón Aa, también llamado Atotis por el sacerdote e historiador Manetón. Este sería el segundo faraón de la primera dinastía, y según algunas fuentes reinó durante 50 años. La historia de Egipto es un complejo puzzle compuesto de innumerables piezas, pequeños trozos de historia aquí y allá, donde los lugares, nombres y fechas se entrelazan. Si algunas cronologías son ciertas, significaría que los antiguos egipcios estaban construyendo ciudades y diques, mientras que sus congéneres europeos aún se encontraban luchando por sobrevivir a un eterno invierno, el cual finalizó hace unos 12.000 años. De sus logros, de sus mitos, y de sus costumbres, beberían futuras culturas tales como la griega, junto a muchas otras. En esta enigmática sociedad del antiguo Egipto, nacieron muchas de las religiones, ciencias, y avances técnicos, los cuales serían rápidamente adoptados por sus vecinos. El imperio egipcio nos ha dejado absolutamente descolocados. La fascinación que nos produce esta cultura es casi adictiva. Gracias a ellos comenzaron a construirse los primeros, y fundamentales peldaños de la escalera de la evolución de las culturas y sociedades antiguas, conformando de esta manera las nuevas. Sería bueno que de la misma forma, nuestras acciones del presente fueran admiradas en el futuro, con fascinación semejante a la que nosotros experimentamos al contemplar el antiguo Egipto. El gran reino que se extendía bordeando las orillas del Nilo, el generoso río divino dador de vida.